Muy bien, van a disculpar, había un pequeño error en la laptop. Muy bien. Doctor, ¿tiene personas para aceptar que están pidiendo? Sí, está, nos vamos a dar un minutito. Bien, entonces, como les explicaba, las anginas prácticamente, Doutor, sí, na dúvida, doutor, essa que hora passaremos classe? hasta las 5. Bien, entonces, como les decía, en cuanto a lo que son las anginas y los síndromes coronarios, todos prácticamente van a tener sus factores predisponentes. Es muy raro, muy no tan común, que los pacientes que tienen un infarto y no tienen factores predisponentes lo presenten como tal. Se ha visto que a mayor cantidad de factores, mayor la probabilidad de que los pacientes puedan tener un infarto. En nuestro medio y a nivel, bueno, pues de los países desarrollados o países tercermundistas, se ha visto que la diabetes y ante todo la hipercolesterolemia, el tabaco y la hipertensión son factores que han ganado mucho terreno y que lamentablemente han conllevado a que los pacientes entren en una isquemia y a posterior a un infarto. La obstrucción parcial de una arteria que refleja isquemia, con el tiempo se puede volver o se puede obstruir casi por completo o obstruirse por completo y tenemos ahí un infarto. Las isquemias en realidad son situaciones que son una urgencia, ¿no? que en cualquier momento nosotros podemos dar un tratamiento definitivo y evitar que el paciente llegue a un infarto. Pero los infartos, tenemos dos tipos, el síndrome coronario con elevación del segmento ST o el síndrome coronario sin elevación del segmento ST, son situaciones que son una emergencia y que nosotros tenemos que realizar un tratamiento lo más antes posible para evitar complicaciones. Pero no solamente hay estos 4 factores, sino también pueden existir otros factores, pero en menor proporción, tal vez por conllevar un infarto, como ser la edad, ¿no? Hoy en día esta edad ha cambiado abismalmente, puesto que antes se sabía que aquellas personas que tenían más de 45 años podrían sufrir un infarto, ¿no? Hablando de los hombres. Pero hoy en día esta edad bajó, estamos hablando casi de 35 años para arriba, que pueden sufrir un infarto. O en caso de la mujer, que antes se hablaba y se decía arriba de los 55 años pueden sufrir un infarto. Eso también cambió. Actualmente se habla de 45 años, incluso la edad para las mujeres que pueden sufrir un infarto. Y especialmente en las mujeres posmenopáusicas también pueden presentar un infarto. Recordemos que las posmenopáusicas se relacionan más que todo con las anginas de Prinzmetal. Pero si esta angina de Prinzmetal o este espasmo coronario que se produce es de mayor tiempo, se va a traducir ¿qué? En infarto. Estos espasmos que se llevan a cabo en la angina de Prinzmetal son de corto tiempo, por eso es que se considera como anginas, porque es corto tiempo y corto tiempo que se interrumpe el flujo en un área específica del corazón. Pero en algunas personas estos espasmos son por más tiempo y por ende se va a traducir en un infarto. Sabemos que tal vez algunos de ustedes se preguntan y dicen, ¿por qué en el hombre se infarta más? Sabemos que el hombre, bueno, lamentablemente no tiene un control tal vez en cuanto a lo que es su dieta, bueno, el estrés del trabajo, bueno, actualmente eso ya se está equilibrando con las mujeres porque hay bastantes mujeres que hoy en día ya trabajan, incluso son el sustento para la familia. Y otros factores que también se está viendo bastante es el sedentarismo, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, la cantidad de pacientes que se están infartando ahora es mucho mayor por la misma pandemia. En la Caja Nacional, nomás acá en Cochabamba, la cantidad de pacientes que se han infartado durante la pandemia ha sido mayor que
antes de la pandemia. El padecer de COVID, el tener una infección, no solamente que afecta a nivel pulmonar, sino también a nivel de miocardio, porque ha condicionado en algunos casos un proceso como ser una miocarditis, ha conllevado a que los pacientes lamentablemente se infarten más. Los pacientes que lamentablemente se han infartado y algunos que han fallecido ante esta situación porque no teníamos los recursos para poder manejarlos, estos pacientes que se infartaban y tenían COVID tenían que entrar a un área para poder ayudarlos, ¿no? Y poder liberar esa arteria obstruida, y lamentablemente no se tenía por la alta demanda. Es así que hoy en día se ve que el sexo, si bien es mayor en el hombre y menos en la mujer, los factores que conllevan a esto están muy claros, ¿no? Están muy claros, puesto que en los hombres el poder controlar tal vez su alimentación, su actividad física, el estrés, etcétera, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Las mujeres se cuidan mejor con la alimentación. Bueno, prácticamente, si hablamos de sedentarismo, es muy diferente en el hombre y en la mujer. Y en cuanto a lo que es el estrés, bueno, pues también es un poco variable, ¿no? Pero como ya les indiqué, hoy en día está llegando a ser equilibrando en ambos sexos. También un factor muy importante es el factor familiar. Siempre que tengamos un paciente que venga a la consulta con dolor precordial, con angina, con datos sugerentes de un infarto y que no tenga ningún factor de los que ya hemos mencionado, ya sea patológico, siempre preguntemos por antecedentes familiares, porque si el papá o la mamá se infartó, hay una predisposición genética que va a conllevar a que el paciente también sufra de infarto. ¿Pero por qué? Porque ese organismo no maneja bien tal vez la cantidad de grasas que maneja su organismo, ¿no? Un ejemplo, y eso pasa en la consulta, tenemos pacientes que tienen un peso corporal ideal, vienen a la consulta y les hacemos un perfil lipídico y el colesterol y triglicéridos por las nubes. Pero muchos preguntan y dicen, pero doctor, yo no soy gordo, no tengo obesidad, ¿por qué tengo que estar con las grasas elevadas? Pues eso está mal, ¿no? Es una idea muy, muy tonta en el sentido de que no es dependiente. Hay personas que son obesas y que tienen las grasas normales a nivel sanguíneo y no podemos incurrir en ese error nosotros como profesionales y decir que solamente la obesidad es significado de niveles elevados de grasas a nivel de la sangre. Eso está mal. Entonces, hay factores genéticos que favorecen en algunos casos el buen metabolismo de los lípidos y en algunos casos o algunos pacientes que no tienen un buen metabolismo de los lípidos y por eso es que existe una gran cantidad tal vez de colesterol o triglicéridos a nivel sanguíneo. Eso para poder explicar un poco y siempre tengan también la explicación si en algún momento se les hace. Algunos pacientes que tal vez ya tuvieron algún problema cardiovascular previo o en todo caso alguna alteración en cuanto a lo que es la hiperhomocistinemia, que es una alteración ante todo metabólica, ¿no? Que favorece en cierto sentido un aumento de la demanda metabólica con aumento de la oxigenación y que el paciente también puede sufrir un infarto puesto que el metabolismo está exigiendo mayor oxigenación y no se la puede proporcionar por el mal control de lo que es el metabolismo de ese organismo. Por lo tanto, tenemos muchas causas, como vemos, y eso es muy importante. Cuando nosotros tengamos un paciente, preguntemos, ¿es diabético, es hipertenso, fuma, no fuma? Hace actividad física, el familiar, el papá, mamá se infartó, no se infartó. Entonces, todo eso tenemos que preguntar para tener una idea, sí, y tener un aval para poder pensar si es que ese paciente realmente se está infartando. Y esto es lo que nosotros no queremos, ¿no? Lo que nosotros no queremos es esto, tener un corazón donde esté totalmente obstruida la arteria y esto se traduce en infarto, no se olviden. La obstrucción parcial es isquemia. Ahora, si ustedes me dicen, doctor, ¿y cómo voy a diagnosticar una isquemia en el electrocardiograma y un infarto? Eso también lo vamos a ver, porque el infarto, lo que les decía al inicio, se relaciona con elevación del segmento ST o con disminución de lo que es el ST a nivel electrocardiográfico. Y si hablamos de isquemia, esto se va a relacionar más que todo con alteraciones de la onda T, una onda T picuda, una onda T negativa, que esto nos va a orientar a pensar en isquemia.
Bien, ¿qué otros factores de riesgo también tenemos? Por un lado, la hipertrofia ventricular izquierda. No se olviden que si el ventrículo izquierdo se hipertrofia, va a tener mayor cantidad de células. Y si tiene mayor cantidad de células, va a requerir de más sangre. Y por lo tanto, puede ser un factor que te puede llevar a que tenga un infarto un paciente, ¿no? Mucho dependerá, desde luego, si existen tal vez otras alteraciones que hagan o que impidan que se pueda proporcionar esa sangre a ese músculo que está hipertrofiado del ventrículo izquierdo. El consumo de drogas, mucho cuidado, les recalco, esto se relaciona también con lo que es el Prince Metal, ¿no? Les recalco. Ahí yo el año pasado tuve un paciente que se infartó por el consumo de cocaína. Entonces la cocaína también produce vasoespasmos arteriales y esto por ende una hipoperfusión. Por lo tanto, mucho cuidado, hay algunos pacientes incluso que fallecen, ¿no? Por lo que es el consumo de cocaína. ¿Y por qué? Porque puede producirle una hipoperfusión masiva y con eso una parada cardíaca. La obesidad, ante todo, el sedentarismo, en algunas mujeres el uso de los anticonceptivos orales también pueden producir vasoespasmos. Por lo tanto, siempre ante el uso de anticonceptivos debemos acudir a nuestro médico para ver y que nos evalúe y que desde luego nos inicie bajo la supervisión los anticonceptivos orales. No es tomarlos nada más porque también, les recalco, pueden producir alteraciones espásmicas a nivel arterial. Bueno, ya hemos hablado de la hiperhomocisteinemia o también algún otro factor que altere la coagulación, ¿no? Alteraciones como ser en el fibrinógeno o alteraciones en la proteína C reactiva que me van a favorecer la formación de trombos. Estas alteraciones van a favorecer la formación de trombos. Estos trombos pueden viajar a nivel arterial coronario y obstruir la coronaria como tal y condicionar un infarto en ese paciente. Así que tenemos varios factores y entre estos factores tenemos algunos que dominan o son muy comunes, como en el caso de la hipertensión. Hoy en día tenemos tanto paciente hipertenso, tanto paciente bueno, a pesar que esto de fumar ya bajó un poco, la verdad, mucha gente que se ha concientizado, el tener niveles elevados de grasas, tener una dislipidemia, el tener bastante los niveles elevados del colesterol o los triglicéridos, hoy en día se ve que es una de las causas muy importantes a nivel norteamericano por el tipo de dieta, ¿no? La mayoría consume hamburguesas o consume comida rápida por la misma vida que tienen y todo esto puede conllevar a un aumento súbito de lo que es el colesterol y triglicéridos y favorecer la formación de placas a nivel arterial. Por otro lado, tenemos la diabetes y por otro lado, aunque mínimo, los antecedentes familiares de infarto. Bien, entonces, no se olviden, al hablar de angina, habíamos mencionado que tenemos la angina asintomática o también llamada la angina silente, ¿no? Es aquel paciente que tiene una falta de irrigación por una obstrucción parcial de la arteria, pero el paciente no refiere clínica. Ojo, muy importante, si ustedes me dicen qué poblaciones, aquellos que generalmente pueden tener una angina silente, son los diabéticos. Van a ver que los diabéticos tienen, desde luego, esta fragilidad a nivel del endocardio arterial y que condiciona la formación de placas y por ende la obstrucción en algún momento de la arteria y que puede condicionar un infarto. Entonces, se ha visto que los diabéticos son la población que generalmente no presenta síntomas ante una hipoperfusión leve, ¿no? Porque si es una hipoperfusión severa o muy complicada de la arteria, muy obstruida de la arteria, prácticamente sí manifestarían síntomas. Por otro lado, tenemos la angina crónica, llamada también angina estable, que les recalco nuevamente, es una angina que suele caracterizarse por presencia de dolor durante la actividad y sede del reposo. Es la angina que tenemos que estudiarla muy bien porque hay muchos pacientes que vienen a la consulta y nos dicen, doctor, me duele el corazón a veces, y lo más importante es el interrogatorio para ver si se relaciona con un dolor de tipo retroesternal. Pero
no solamente la angina crónica o la angina estable es la que va a tal vez encontrarse en la consulta. También vamos a encontrar los síndromes coronarios como tal. Los síndromes coronarios como tal, hablamos de los infartos, tenemos el infarto agudo de miocardio no Q, el infarto agudo de miocardio Q y algunos pacientes que tal vez pueden tener su muerte súbita. La angina inestable, si bien ingresa en esta clasificación de los síndromes coronarios, pero no es un infarto por si acaso, no es así. Si entra en este grupo es porque la angina inestable se considera aquella que prácticamente está a un paso de infartarse, ¿no? Les recalco nuevamente, la angina inestable se caracteriza ¿por qué? Por un dolor opresivo a nivel retroesternal, donde la intensidad del dolor durará de 15, mayor de 10 a 15 minutos, pero muy importante saber que el dolor suele disminuir con la utilización de antianginosos, ¿no? Tú utilizas antianginosos y automáticamente vas a favorecer la resolución de esa angina inestable. Por eso es que se considera que está a un paso del infarto como tal. Por otro lado, tenemos la angina no Q, o infarto, perdón, de miocardio no Q. Para que tengan una idea de estas dos definiciones, cuando la arteria se tapa por completo, hay más probabilidad de necrosis. Hay más probabilidad de necrosis. ¿Por qué? Porque hay una hipoperfusión nula. No se está dando nada de sangre a un área específica del corazón. Pero este hecho hace que en algún momento pueda haber muerte celular o necrosis. ¿Y cómo nosotros vemos la necrosis o diagnosticamos necrosis en el electrocardiograma? Con la presencia de una onda Q significativa. Por eso es que la llamamos infarto agudo de miocardio Q. Un ejemplo, ¿no? Q. ¿Por qué? Porque va a aparecer la onda Q. Hay probabilidad de que aparezca la onda Q. Y esto se relaciona con una obstrucción total. El infarto no Q es aquel donde la arteria va a estar casi totalmente obstruida. ¿A qué me refiero? Tal vez un 90% obstruido nada más. Y este hecho hace que haya menor probabilidad de que haya muerte celular. ¿Por qué? Porque hay, aunque una mínima, pero hay una mínima disgregación por ese 10% sobrante. Es lo mismo al hablar de ¿qué? El síndrome coronario con elevación del segmento ST. El síndrome coronario con elevación del segmento ST es igual que el infarto agudo de miocardio Q. ¿Por qué? Porque este síndrome coronario con elevación del segmento ST se relaciona con la obstrucción total. O sea, es lo mismo. La obstrucción total de la arteria te va a originar un síndrome coronario con elevación del segmento ST, o también llamado infarto agudo de miocardio Q. Y el síndrome coronario sin elevación del segmento ST, o sea, con infradesnivel, se va a relacionar con el infarto no Q. ¿Por qué? Porque el 90% de la arteria está obstruida y no es así como el otro, ¿no? Donde en el infarto Q está totalmente obstruida. El manejo es diferente, pero en ambos, no se olviden, en el infarto Q y en el infarto no Q, o en el síndrome coronario con elevación del ST o sin elevación del ST, sí o sí vamos a encontrar troponinas. Vamos a encontrar enzimas cardíacas que van a estar positivas. CPK, CPKMB, las troponinas. Entonces vamos a encontrar positivas si está pasando esto. Pero en las anginas, les recalco, no encontramos enzimas positivas. Si bien existe una hipoperfusión, pero las células están recibiendo sangre, aunque de forma lenta, pero la están recibiendo, que es muy diferente a los infartos donde no la están recibiendo o casi no la están recibiendo, ¿no? Y cierto porcentaje va a tener una muerte súbita, ¿no? Pacientes que se van a infartar y van a tener una muerte súbita. No sé si tienen alguna pregunta.
¿Alguna pregunta que tengan? No, doctor. No, Bien. Entonces, estos pequeños esquemas nos van a orientar a que nosotros podamos entender un poco del manejo de los pacientes. Un ejemplo, con angina, la angina estable. Si ustedes recuerdan, la angina estable es la angina crónica. La angina estable es aquella angina donde el paciente va a acudir a la consulta y nos va a mencionar que tiene dolor precordial, pero que aparece y desaparece. De repente le hacen un electrocardiograma y va a estar normal, porque es algo que se presenta de forma, se podría decir, en un momento oportuno durante solamente la actividad física. Entonces, inmediatamente que tenga este tipo de pacientes, tengo que hacer un cuadro clínico, bueno, tengo que hacer el examen físico, un buen anamnesis, haré el electrocardiograma, y el electrocardiograma de repente me sale negativo, o sea, me sale normal. ¿Qué tengo que hacer? Si el paciente tiene una clínica casi típica de una angina. El paciente me dice, tengo un dolor en el pecho, me oprime, doctor, es un dolor que es bastante intenso, a veces dura 15 minutos, a veces 20. Entonces, inmediatamente si yo tengo el dato clínico del paciente, no puedo dejarle, o sea, por más que tenga un electro normal, no puedo dejarlo al paciente. Tengo que hacer otros estudios para confirmar o descartar de que sea la causa del corazón. ¿Y qué hacemos? Test de provocación, ¿no? ¿Y cuáles son los test de provocación? Por un lado tenemos el test de esfuerzo, por otro lado tenemos el ecocardiograma y por otro lado tenemos el cintigrama miocárdico. De estos tres, los que se realizan actualmente son el test de esfuerzo, donde el paciente tiene que correr en una banda monitorizado, desde luego, con algunos de mis estudiantes en prácticas hemos hecho la prueba de esfuerzo, o en todo caso el ecoestrés, que es un ecocardiograma donde el paciente recibe dobutamina, la cual va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca y que desde luego se va a poder visualizar cualquier deterioro a nivel de la realización del ecocardiograma. Cualquiera de estos estudios, si sale positivo, automáticamente mi paciente tiene que realizarse una coronariografía, ¿no? Realizarse una coronografía y de repente tal vez una coronarioangioplastía. ¿Qué quiere decir? Implante de stent, ¿no? Entonces, los pacientes que nos dan positivos, un ejemplo, en la prueba de esfuerzo, cuando el paciente está corriendo en la banda monitorizado, dice, doctor, siento dolor en el pecho, entonces ya nos está refiriendo a una clínica al esfuerzo, es una prueba positiva. O en la monitorización vemos cambios en la onda T o en el segmento ST, igual es una prueba positiva. Por ende, estas pruebas de provocación son muy importantes, donde nosotros en lo posible tenemos que tratar de que el paciente sí o sí se confirme o se descarte con estas pruebas de provocación. Eso es lo que ustedes pueden hacer con los pacientes que están sospechando, ¿no? Que está con una angina crónica. Pero es muy diferente en los pacientes que tienen síndrome coronario. Entonces, acá va la explicación a lo que les decía. Si yo tengo un paciente que está con un cuadro de dolor, un dolor opresivo, que no cede en reposo, que está continuo, entonces yo tengo que ver lo siguiente, pedir enzimas cardíacas. Y les recalco, las enzimas cardíacas siempre van a salir negativas en la angina, nunca va a salir positiva. Por eso está acá el signo que les está indicando negativo. En estos no es necesario pedir en la angina enzimas cardíacas, porque les va a salir negativo. Las enzimas cardíacas les va a salir positivo ante un infarto, ¿no? ¿Y cómo es este infarto? Este infarto las vamos a dividir en dos. El síndrome coronario con elevación del segmento ST y el síndrome coronario sin elevación del segmento ST. O si quieren, supradesnivel del segmento ST, infradesnivel del segmento ST, ¿no? El síndrome coronario con elevación del segmento ST es igual a el infarto Q. ¿Por qué? Porque hay chance de que exista necrosis. El paciente con infradesnivel del segmento ST
es igual al infarto no Q, lo que les acabo de explicar hace un momento, ¿no? Que es lo mismo. Y el término de no Q o Q es porque uno tiene mayor probabilidad de producir necrosis que el otro. Es muy importante saber que todos los pacientes en los cuales tú encuentres enzimas cardíacas positivas y más clínica, automáticamente tienen que ser derivados ¿a qué? A un estudio que se llama coronariografía y más angioplastía o coronario-angioplastía. La coronariografía es nada más que un estudio de las arterias del corazón más bajo la utilización de un contraste. Yo administro contraste en las coronarias y puedo visualizar si hay alguna obstrucción, lo cual me orientará a pensar de que existe una hipoperfusión en un área específica. Por lo tanto, estos pacientes que están sufriendo de infarto tienen que, desde luego, ser la prioridad para ustedes como médicos. En algún momento, cuando estén en algún hospital de segundo, de tercer nivel, o incluso caso en alguna clínica, no en todos los hospitales o clínicas existe, por si acaso, para todos ustedes, una unidad de coronariografía. La coronariografía se hace en lugares específicos, lugares especiales, donde se tiene que utilizar un angiógrafo y por ende también utilizar equipos de contraste, ¿no? Y no todos tenemos a nivel de Bolivia, solamente hay algunos que tienen este estudio y que desde luego nos puede proporcionar a salvar vidas por parte del paciente. La Caja Nacional actualmente tiene, hace unos 4 años iniciamos con lo que son la realización de coronariografías, más antes no lo tenía por el costo elevado que tiene el equipo, es un costo de aproximadamente $1,5 millones más o menos de dólares que se requiere, por eso es que no tienen todas las clínicas o hospitales, y que algunos desde luego tienen que comprar servicios para poder realizar este estudio y salvar la vida a sus pacientes. ¿Alguna pregunta? Doutor, poderia enviar as diapositivas em Telegram? Es que desses temas da segunda parcial não encontrei as diapositivas. Sí, les voy a enviar, chicos. Actualmente, bueno, he tenido un problema con mi laptop. Estoy con el laptop de mi pequeña. Voy a recabar la información con el, bueno, el ingeniero que me lo está arreglando y ya después les voy a enviar todo. Muy bien. Sí, doutor, porque mañana es domingo, lunes, feriado, y queríamos imprimir logo estas Sí, sí, diapositivas. no se preocupen. Por favor. Yo creo que voy a enviarles mañana más seguro. Terminando la clase, voy a tratar de recuperar toda la información. Gracias. Lo que quería explicarle un poco, a ver, vamos a detenernos acá y lo que quería explicarles un poco para el examen, con eso vamos a terminar, no se preocupen, es eje cardíaco. El eje cardíaco, que muchos se están confundiendo, he estado viendo que en algún momento han estado con algunas dudas para sacar el eje cardíaco. Es muy fácil de sacar, puesto que tenemos que utilizar hay diferentes formas de sacar, pero yo siempre les trato de explicar la forma más sencilla, que es buscando el método isodifásico, ¿no? El método isodifásico es el más sencillo y el que nos orienta un poco para poder tener una idea clara de cómo se encuentra el eje, si está desviado a la izquierda o está desviado a la derecha. Acá hay algunos electrocardiogramas que nos van a ayudar para poderles explicar acerca del eje cardíaco. Permítanme, acá. Miren, acá tengo el eje cardíaco, no se olviden. Doutor, Sí, não está apresentando a imagem. Siga como se ahí, de estiver acuerdo. ali no No se ve la imagen, electrocardiograma. ¿no? Denme un segundo, ahora les voy a compartir. Listo. ¿Ahora pueden ver? Sí. Ahora sí. Sí, doctor. Entonces, elétricos. el eje cardíaco, no se olviden, lo sacamos solamente con estas 6 derivaciones. D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Solamente con esos 6 saco el eje cardíaco. ¿Qué tengo que hacer? Fácil. Solamente tienen que buscar ustedes el QRS donde tengo la onda positiva y la onda negativa casi del mismo tamaño. Estoy hablando
en cuanto a lo que es la onda que se dirige arriba y que se dirige abajo. Entre estos 6, ustedes tienen que buscar la derivación isodifásica. ¿Y cuál es la derivación isodifásica? Les recalco. Aquel que tiene onda positiva y onda negativa del QRS casi del mismo tamaño. Entonces, acá un ejemplo en D1, veo la onda R. Esta es la onda R. Siempre del QRS, la onda que va a ir arriba va a ser R. La que se encuentra antes de R va a ser Q. Y la que se encuentra después de R va a ser la onda S. Entonces acá, si vamos viendo, les voy a mostrar con el cursor, acá tengo una onda positiva y tengo una onda negativa, pero la onda positiva es más dominante, no es más hacia arriba que hacia abajo. Por lo tanto, esa no es mi isodifásica. Veo en D2, lo mismo, tengo una onda más positiva que negativa. En D3 tengo una Q pequeñita y una R grande, o sea, una positiva más dominante que la negativa. Me voy a BR, acá solamente es negativa, fíjense, solamente es Q. Voy a BL, siempre tienen que ver toda la derivación por si acaso, siempre vean toda la derivación, no solamente la primera. Fíjense acá, con el cursor les estoy mostrando que la onda R y la onda S casi tienen el mismo tamaño, ¿no? Donde se encuentran ABL. Entonces, ABL es mi isodifásica, porque la onda positiva y la onda negativa son casi del mismo tamaño. ABF, miren, más positivo que negativo. Entonces, en conclusión, si vemos bien este electrocardiograma, la onda isodifásica o la derivación isodifásica es ABL. ¿Y qué nos dice este método para sacar el eje cardíaco? Nos dice que en su perpendicular se encuentra el eje cardíaco. Para que no se olviden, siempre traten de manejar esto. Fíjense, voy a adelantar un poco. De D1, su perpendicular va a ser ABF, extremos con extremos, para que puedan acordarse. De D2, su perpendicular va a ser ABL, y de D3, su perpendicular va a ser ABR, y viceversa, ¿no? Si alguno de ustedes me dice, doctor, de ABF, ¿cuál es su perpendicular? D1, o sea, de ABL, de 2, y de ABR, de 3, ¿no? Entonces, viceversa, lo mismo que acabamos de explicar. Por ende, lo único que tengo que hacer es sacar lo siguiente. Si ABL es mi isodifásico, mi perpendicular, ¿cuál es? Va a ser de 2. ¿Y de 2 qué reina? ¿Lo positivo o lo negativo? Acá. Positivo. 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 Correcto, ¿verdad? Es la onda positiva la que domina. Entonces, lo único que tengo que hacer es buscar de 2 positivo en mi eje cardíaco, ¿no? Ya ustedes, les dije en prácticas, bueno, en teorías, algunos de ustedes, que el eje cardíaco es algo estandarizado, ¿no? Algo que siempre va a estar dentro de lo que corresponde la visualización de los ángulos y que nos va a permitir, desde luego, el poder visualizar y ver